que es la filosofía de la educación de Alfred North Whitehead, nacido en 1861 y fallecido en el año de 1947. Hemos hecho aparecer tres fotografías de Whitehead porque precisamente se reconocen tres períodos en su carrera académica e intelectual. Hoy queremos centrarnos, después de hacer un breve recorrido por esos tres períodos de su vida intelectual, en su filosofía de la educación. ¿Quién fue Alfred North Whitehead? Bueno, fue un filósofo y matemático británico, o tal vez hay que decirlo al revés, fue un matemático y filósofo británico, hijo de un clérigo anglicano. Se inscribió en Cambridge para estudiar precisamente matemática, de donde se graduó en el año de 1884. La educación estuvo siempre cerca de Alfred North, porque tanto su abuelo como su padre se dedicaron precisamente a educar. Ahora, son tres, como dijimos, los periodos académicos que se reconocen en la vida de Alfred North Whitehead. A lo largo de esos periodos, pues manifestó intereses intelectuales bastante amplios. Cultivó en los inicios la matemática, como ya lo dijimos, pero luego también la filosofía y la metafísica. El primer periodo va de 1884 a 1910 en la Universidad de Cambridge, donde se había graduado, y fue un periodo dedicado completamente a la lógica y también a la matemática. En el año de 1900, Whitehead tuvo la oportunidad de conocer a Giuseppe Peano en el primer Congreso Internacional de Filosofía. Y gracias a Peano llegó a descubrir la importancia de la lógica simbólica como instrumento riguroso para el estudio de los patrones matemáticos. Por ello es que ese primer periodo estuvo centrado en la lógica por un lado y en la matemática por el otro. El segundo periodo va de 1910 a 1924 en la Universidad de Londres. Este periodo estuvo centrado en la física, en la filosofía de la ciencia y, por supuesto, en la filosofía de la educación, que es el tema que a nosotros nos interesa en esta tarde. Pero en el año de 1924 terminó su estancia en Inglaterra y se trasladó por invitación a los Estados Unidos, concretamente a la Universidad de Harvard, para hacerse cargo de la cátedra de filosofía en esa universidad estadounidense. Allí, en Harvard, cultivó la metafísica, formulando una propuesta particular sobre la realidad, de la cual hablaremos muy brevemente en unos momentos. Durante su estancia en la Universidad de Cambridge, entre otras cosas,
publicó esta célebre obra, Principia Mathematica, en colaboración con el también famoso filósofo Bertrand Russell. Russell había llegado como alumno de la universidad en el año de 1890 y fue alumno directo de Whitehead. Russell lo describe como un profesor distinto a los demás, señalando que nunca era represivo o sarcástico o burlón hacia sus estudiantes. Y continúa diciendo Bertrand Russell: creo que en todos los jóvenes con quienes entró en contacto se desarrolló, como en mí, un afecto perdurable. Se trató entonces de un profesor con cualidades bastante particulares. Ahora, para el año de 1900, tanto Whitehead como Russell tenían obras de gran importancia sobre álgebra y sobre matemática. Whitehead precisamente tenía ya publicado un tratado sobre álgebra general, ¿verdad? Pero resulta que los dos decidieron escribir una obra en conjunto, una nueva obra, que es Principia Mathematica, cuyos volúmenes fueron apareciendo en 1910, el segundo en 1912 y el último en 1913. La obra fue un fracaso editorial, como ellos mismos lo reconocen. Tuvieron que financiar incluso de su propio bolsillo la publicación de la obra y tuvo muy escasa circulación. Pero hoy por hoy, Principia Mathematica de Whitehead y Russell es considerada como una obra maestra dentro de las de su tipo. Ahora, durante su estancia en Londres, dedicado ya en gran medida a la filosofía, publicó estas obras que tenemos en pantalla: Science and the Modern World y The Concept of Nature, mostrando así un enorme interés en la física, como ya lo dijimos, y también en la filosofía de la ciencia. Su alumno Russell comenta lo siguiente: en Inglaterra, Whitehead era conocido como un matemático y fue en los Estados Unidos donde se reconoció como un filósofo. Bueno, hasta cierto punto esto es verdad, porque como lo estamos viendo ya durante su estancia en Londres, poco antes de 1924, antes de que viajara a los Estados Unidos, Whitehead comenzó realmente a interesarse en la filosofía. De hecho, después de publicar esta obra del concepto de la naturaleza en 1920, Whitehead se convirtió en presidente de la Asociación Aristotélica. Y, por supuesto, en el año de 1924 partió hacia los Estados Unidos para ser profesor de filosofía. Ahora, ya estando en Harvard, en el contexto estadounidense, los intereses de Whitehead fueron ampliándose en lo que a la filosofía se refiere. Aquí tenemos una interesantísima publicación suya, Religion in the Making, que ha sido publicada en nuestro idioma como El devenir de la religión. Hay aquí, digamos, una auténtica filosofía de la
religión, ¿verdad? Ahora, también en ese contexto, en el contexto harvardiano, desarrolló un enorme interés por la metafísica. Y es la obra Process and Reality la que revela esos intereses de carácter metafísico. La obra ha sido publicada también en español con el título de Proceso y Realidad. Esta propuesta de Whitehead se aparta bastante de las ideas que en filosofía se habían venido manejando sobre la realidad. Recordemos que la metafísica trata de responder a la pregunta ¿qué hay? ¿O qué es lo que constituye el ser? ¿De qué está hecha la realidad? En esta obra, Whitehead rechaza la idea de que la realidad esté compuesta por pedazos, digámoslo así, de materia, y propone que la realidad está constituida más bien por procesos, por procesos. Esto dio lugar a lo que al día de hoy se conoce como la filosofía del proceso y también la teología del proceso. No vamos a abundar mucho en esto, pero resulta una obra verdaderamente interesante, bastante compleja ciertamente, pero muy interesante para quienes están, digamos, en vías de penetrar en el fabuloso campo de la metafísica. Pero indudablemente lo que nos interesa esta tarde es su filosofía de la educación. Y la filosofía de la educación de Whitehead la encontramos en esta obra, The Aims of Education and Other Essays, cuya publicación en español pues corresponde al título de Los fines de la educación y otros ensayos. He puesto en español esta fotografía para que vean que está disponible en internet. Basta con colocar el nombre de la obra para tener acceso a esta obra de Whitehead. En realidad el trabajo está formado por una serie de ensayos, como el subtítulo lo dice. Son trabajos breves. Resultado, la mayoría de ellos, de una tarea de investigación que le fue encargada junto a otras personas para tratar de encontrar soluciones a los problemas educativos que se enfrentaban en el Reino Unido en las primeras décadas del siglo pasado. De hecho, ese comité se creó en el año de 1921 para investigar, primero, cuáles eran los problemas que enfrentaba la educación inglesa y, en segundo lugar, hacer algunas propuestas que condujeran a una reforma de la educación en el Reino Unido. Son 10 los ensayos que integran los fines de la educación y nos interesa de esos 10 el capítulo 1, el capítulo 2, el 3, el 4, el 5 y el 7. El primero es los fines de la educación. El segundo ensayo, el ritmo de la educación. El tercero, las demandas rítmicas de libertad y disciplina. El cuarto se titula La educación técnica y sus relaciones con la ciencia y la literatura. El quinto, el lugar de los estudios clásicos en la educación.
y el séptimo se titula Las universidades y su función. No hemos mencionado aquí el capítulo número 6 o el ensayo número 6 que se titula El curso de matemática, pero también es realmente un ensayo importante cuando se trata de entender la filosofía de la educación de Whitehead. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en el ensayo número 1 por factores de tiempo, por cuestión de economía también del conocimiento, como se suele decir. Pero eso no significa que no vayamos a hacer alguna referencia a los demás ensayos de esta obra de Whitehead. Bueno, ¿cuáles son los ideales educativos? ¿A qué debe aspirar realmente la educación? Este es un tema que ya fue abordado por quienes me han antecedido en esta cátedra. La educación no puede realmente funcionar, no puede darse, no puede hacerse ni recibirse si no hay ciertos ideales, ciertas metas que se valoran y que vale la pena alcanzar. En ese sentido, Whitehead comienza por lamentar que la educación haya dejado de ser impartición de sabiduría para dedicarse a enseñar materias. Él considera esta una falla que se ha cometido andando el tiempo. Al analizar la experiencia del surgimiento de las universidades en la Edad Media, él llega realmente a la conclusión de que entonces de lo que se trataba era de compartir con las nuevas generaciones la sabiduría acumulada a lo largo del tiempo. Por eso, en buena medida, creo que se justifica la idea de Whitehead de que la universidad es el sitio donde los viejos se reúnen con los jóvenes. Entonces, lo que él propone es que haya un cambio, que de dedicarse a la instrucción, entendida como impartir conocimientos y desarrollar habilidades, ¿sí? De instruir, entonces, volvamos a la educación auténtica, que él entiende como la comunicación de la sabiduría. Ese es el ideal, realmente podríamos decir en una sola palabra: comunicar sabiduría. Pero claro, hay que desmenuzar ese comunicar sabiduría, y es lo que esperamos hacer en los próximos minutos para permitir una mejor comprensión de lo que Whitehead está tratando de decir. Aquí tenemos una cita. La finalidad de la educación, dice, es infundir sabiduría. Tener sabiduría es tener cultura. Y la cultura es la actividad del pensamiento que nos permite estar abiertos a la belleza y a los sentimientos humanitarios. Hay mucho aquí. Y vamos a ir paso a paso, tratando de entender y comprender la terminología que está utilizando Whitehead acá. Sabiduría, cultura, en fin. Whitehead, como lo acabamos de decir, fue muy enfático al decir que al dedicarnos a enseñar,
materias, al dedicarnos a instruir la educación, y este es el resultado lamentable para él, la educación ha terminado por comunicar ideas y conocimientos inertes, muertos, ¿sí? En una sola palabra. ¿Por qué señala Whitehead que la educación ha terminado por comunicar ideas y conocimientos inertes? Bueno, porque dice él, se reciben ciertamente, pero no se utilizan, es decir, no sirven para nada. No se verifican tampoco. Si no se sabe si esto es así o realmente es de otra manera, no hay verificación alguna. Es una repetición simple y sencillamente. Y por supuesto, dice, no engendran nuevas ideas. Es decir, esto que se inculca, digamos, a los estudiantes, estas ideas y estos conocimientos inertes no les permiten, ¿verdad?, llevar a cabo un proceso de creación, ¿verdad? Si se mata la creatividad del estudiante porque no se le da material a partir del cual puedan realmente generar ideas de carácter novedoso. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para evitar caer en estar enseñando y comunicando ideas y conocimientos inertes? Bueno, él recomienda fundamentalmente no enseñar demasiadas materias, ¿sí? En ese sentido, podríamos nosotros decir que los pensa de estudios han ido creciendo, ¿verdad? Han ido creciendo y creciendo y creciendo, de tal modo que son un montón realmente de cursos o materias los que hay que terminar llenando, ganando, para poder ser una persona educada, ¿verdad? Ahora, esto mismo pensaba el gran filósofo español don José Ortega y Gasset en su célebre obra Misión de la Universidad, ¿verdad? Ortega también insiste, ¿verdad?, en que se quiere inculcar demasiado en los estudiantes, ¿verdad?, y no se llega a reconocer que el estudiante en principio tiene una incapacidad, esa es la palabra que usa Ortega, tiene incapacidad para absorber todo el conocimiento que ha querido comunicársele, todas las ideas que han querido comunicárseles, ¿verdad? Y estoy pensando más concretamente en los llamados exámenes privados, ¿verdad?, donde se espera que el estudiante demuestre un conocimiento de todo cuando los mismos profesores no tienen realmente esa capacidad, ¿verdad? En algunas universidades, incluso ya los exámenes privados han desaparecido, ¿verdad? Han desaparecido. Y entonces, tanto Ortega como Whitehead, ¿verdad?, consideran que el cúmulo de cosas que se les está comunicando a los estudiantes, pues ha ido creciendo en demasía. Y entonces mucho de eso podría ser inerte, pensamiento muerto, ideas muertas, que prácticamente no sirven para nada y no tienen, digamos, ninguna relación entre sí, ¿verdad? Pero también recomienda Whitehead que lo que se enseña, pues enseñarlo a fondo, ¿verdad?, enseñarlo a profundidad, ¿verdad?, con toda su amplitud, para que haya un auténtico conocimiento y un verdadero dominio de aquello que se está comunicando. Ahora bien, adquirir conocimientos, pues no está mal. Whitehead dice que no está mal. Adquirir conocimientos es parte definitivamente de la formación intelectual.
pero lo más importante es la sabiduría. Un erudito, ¿sí? Alguien que sabe mucho, bueno, posee precisamente amplios conocimientos merced al estudio. Eso es definitivamente indudable. Pero, ¿dónde está la sabiduría? Esa es la pregunta que Whitehead se está haciendo. Una persona sabia, una persona culta, porque esta es otra palabra que él utiliza también, se caracteriza porque posee, digamos, aquellos conocimientos y sabe emplearlos, sabe utilizarlos. No cabe duda que hay aquí un aspecto práctico en relación con educación en la filosofía de Whitehead. Si no es solo cuestión de saber, sino de algún modo de saber emplear y saber usar aquello que hemos recibido en el proceso educativo, ¿verdad? Pero también dice una persona sabia, a diferencia del erudito, pues domina los conocimientos que tiene en función de valores, ¿verdad? No simple y sencillamente por demostrar que se sabe, sino más bien tener el conocimiento que se tiene en función de valores como la creatividad que ya hemos mencionado, la tolerancia, la verdad y, por supuesto, la justicia. Esto es lo que la educación debería, dice Whitehead, procurar, ¿verdad? Proveer esa cualidad de saber emplear, de saber usar en función de altos valores el conocimiento que se ha adquirido. Ahora bien, ese uso del conocimiento adquirido lo expresa perfectamente en esta cita que tenemos en la pantalla. La educación, dice, es la adquisición del arte de utilizar los conocimientos. Es un arte muy difícil de impartir. Lleva implícito el problema de mantener vivo el conocimiento, de evitar que se vuelva inerte. Arte difícil, lo reconoce nuestro filósofo, pero hay que tratar, ¿verdad?, de comunicar esa capacidad, esa habilidad de utilizar los conocimientos, porque en la medida en que los conocimientos sean utilizables, aplicables, en la medida en que se empleen, bueno, en esa misma medida el conocimiento no va a morir, si no se va a volver un conocimiento inerte, ¿verdad? Entonces, esta parte, digamos, práctica de su filosofía de la educación es también muy, muy, muy importante. Bueno, lo que hemos visto hasta este momento respecto a los ideales, digamos, de la educación según Whitehead son, por un lado, la sabiduría, por otro lado, la cultura y, por otro lado, los aspectos prácticos, ¿verdad? Ahora, empecemos por recordar que la sabiduría fue un concepto básico fundamentalmente para los griegos, ¿verdad? Recordemos que la filosofía precisamente se definió en el período clásico en Grecia como el amor por la sabiduría, ¿verdad? Y entonces es precisamente esta cualidad, digamos, que Whitehead está impulsando, un valor sumamente apreciado por
por otras manifestaciones culturales, por otros pueblos, como el pueblo hebreo y también el pueblo chino. Tanto en la tradición hebrea como en la tradición china, la sabiduría jugó siempre un papel sumamente importante, relacionada obviamente con el vivir, con la vida, con el día a día. Entonces tenemos que ocuparnos un poquito más detenidamente del concepto de sabiduría. Lo vamos a hacer a continuación. Pero también el concepto de cultura está enfatizado en el pensamiento educativo de Whitehead. Ya nos dijo que en gran medida la sabiduría es cultura. Ahora, la cultura tiene un amplio significado como término. Basta un buen diccionario para toparse con maneras diversas de entender y definir la cultura. Pero aquí, concretamente en el pensamiento de Whitehead, se relaciona fundamentalmente con el vivir, con el entorno, digamos, en el cual el ser humano vive. Sí, porque de nada sirve haber atravesado tantas materias y haber ganado tantos cursos si no se tiene esa particular sensibilidad hacia las circunstancias y las situaciones en las cuales vivimos inmersos 24 horas al día. Hablaremos de la cultura un poco más detenidamente a continuación. Pero también ha aparecido la idea de lo práctico. El conocimiento inerte es aquel que no sirve para nada, y la única forma realmente de que el conocimiento se mantenga vivo es que tenga una aplicación y un uso en la solución de problemas, de dificultades, en términos generales. No deja de ser este un espíritu propio, digamos, del pensamiento anglosajón, ¿verdad? El conocimiento puesto a la disposición de la solución de problemas. Bueno, como ya dijimos, Whitehead no le resta importancia al conocimiento, pero enfatiza la sabiduría. ¿Sí? Ahora, la sabiduría integra el aprendizaje a lo largo de la vida. Tal vez es por eso que se asocia regularmente la sabiduría con la vejez. Los viejos son considerados como sabios, ¿verdad? Por lo que han vivido, por lo que han visto, por los errores que han cometido, por la manera como han enfrentado sus éxitos a lo largo del tiempo. Pero eso no quita el que personas jóvenes, gente madura, no llegue a tener también un cierto grado, digamos, de sabiduría, de manejo, por decirlo así, de las circunstancias en que la vida nos coloca. Y el día de hoy, las neurociencias, al abordar el tema de la sabiduría, pues nos dicen que no es otra cosa que una forma de desarrollo cognitivo, pero también emocional, ¿verdad? De carácter avanzado, derivado, por supuesto, de la experiencia. La experiencia a todo nivel, ¿verdad? Si no únicamente la experiencia como estudiante, sino la experiencia, digamos, en términos generales, las vivencias, todo aquello frente a lo cual la vida nos ha colocado y nos coloca. Entonces estamos aquí ante un tipo, digamos, de desarrollo cognitivo muy particular y muy importante, por supuesto, para
el vivir. Y esto incluye cosas como la capacidad de empatía, la compasión o el altruismo, la estabilidad emocional, ¿verdad? Y por supuesto el autoconocimiento, ¿verdad? Aquello en lo que Sócrates venía insistiendo ya hace más de 2500 años. Conócete a ti mismo. De modo que la persona sabia empata con los demás, con sus situaciones. Es capaz de experimentar compasión y altruismo y, por supuesto, mantener una relativa, digamos, estabilidad emocional. Y, por supuesto, también la sabiduría incluye algunas actitudes prosociales como la tolerancia, ese valor importante ensalzado por también el filósofo inglés John Locke en su famoso tratado sobre la tolerancia. Bueno, esa es la sabiduría, pero Whitehead también nos ha dicho que tener sabiduría es tener cultura. Y como ya dijimos, el concepto de cultura es tremendamente amplio y abundan entonces las maneras de entender y de definir la cultura, pero importa aquí sobre todo cuál es la idea de cultura propia de Whitehead. ¿Qué entiende él realmente por cultura? Para decirnos que la sabiduría es equivalente a cultura. Bueno, aquí tenemos una cita directa del pensamiento del filósofo. Dice, cultura es actividad del pensamiento y receptividad a la belleza y sentimientos humanos. Los fragmentos de información no tienen nada que ver con ella. Un hombre simplemente bien informado es lo más fastidioso e inútil que hay sobre la tierra. Lo que debemos tratar de producir es hombres que posean al mismo tiempo cultura y un conocimiento experto en determinada especialidad. Cultura, ¿sí? Una definición muy particular la que Whitehead nos está presentando acá, comenzando por señalar que esa información fragmentada que regularmente recibimos en lo que hoy día se llama educación, pues no tienen nada que ver con ella, ¿verdad? Con la sabiduría. Eso será erudición, ¿verdad? Por eso él mismo dice que un hombre que está bien informado, que sabe muchas cosas, es lo más fastidioso, lo más inútil que hay sobre en la tierra. Entonces, debe haber un esfuerzo, ¿verdad?, por generar, por producir seres humanos que no solo sean expertos en una determinada especialidad, sino que también tengan lo que él denomina cultura, ¿verdad? Entonces, creo que esto nos da oportunidad para pensar qué es realmente lo que estamos haciendo en los procesos educativos. Estamos generando, estamos tratando simple y sencillamente de producir especialistas en medicina, en ingeniería, en lo que sea, ¿verdad?, pero carentes rotundamente de cultura. Esta era una preocupación que también Ortega y Gasset tenía. En su obra Misión de la Universidad, Ortega dice, comparada con la medieval, la universidad contemporánea ha complicado enormemente la enseñanza profesional y ha añadido la investigación, quitando casi por completo la enseñanza o transmisión de la cultura. ¿Sí? Ortega no está en contra de la investigación. Lo que él dice es que la investigación no está hecha para todos. No todos tienen ese talante. ¿Por qué obligarlos a todos a investigar? ¿Por qué tienen que ser todos investigadores? ¿Por qué perder el tiempo en eso? ¿Eh? Entonces,
Ortega lamenta, digamos, que la universidad primero haya complicado la enseñanza profesional y por otro lado, que haya metido, digamos, la investigación como parte de la formación de todos, olvidando lo que él considera que es más importante, la enseñanza o transmisión de la cultura. Ahora, Ortega sigue diciendo, esto ha sido evidentemente una atrocidad. Y sigue la cita de Ortega diciendo, son incultos. Se está refiriendo, digamos, a los europeos. Son incultos. No poseen el sistema vital de ideas sobre el mundo y el hombre correspondiente al tiempo. Este nuevo bárbaro es principalmente el profesional, más sabio que nunca, pero más inculto también. El ingeniero, el médico, el abogado, el científico y ponga usted otras profesiones. Coincide Ortega con el concepto de cultura que está manejando Whitehead, ¿verdad? Al llamarles incultos, dice que es porque no poseen el sistema vital de ideas sobre el mundo y el hombre correspondiente al tiempo, ¿verdad? Es decir, saben de muchas cosas, pero no tienen esa sensibilidad hacia las situaciones y las circunstancias en las que su propia vida transcurre en el contexto de la sociedad, ¿verdad? Bueno, educación, nos ha dicho también Whitehead, es la adquisición del arte de utilizar los conocimientos, ¿verdad? Ya lo recalcó, es un arte muy difícil de impartir. Lleva implícito el problema de mantener vivo el conocimiento, de evitar que se vuelva conocimiento muerto o inerte. Esto entonces significa que debe darse una estrecha vinculación entre lo que se enseña y la realidad, ¿verdad? Con el propósito, ¿no?, de darle ese carácter de practicidad que el conocimiento obtenido a través de la educación debería tener. Delors, bastante más tarde, lo expresaría como el aprender a hacer. Sí, ese arte difícil de utilizar los conocimientos es el aprender a hacer, para que no quede realmente aquello en el aire sin conexión con aquello a lo cual el estudiante se va a enfrentar más tarde o más temprano como profesional. La sabiduría, entonces, no es saberlo todo. Es más bien una manera de poseer el saber. Tiene que ver con el manejo, con la selección del saber y su aplicación en las diversas circunstancias, ¿sí? Hoy en día esto se ha vuelto un poquito más complicado, creo yo. El aprender a hacer hoy se enfrenta a la complejidad de los procesos productivos que están en constante cambio y sobre todo a lo que se ha dado en llamar la desmaterialización del trabajo. Hoy que estamos, y esto es un lugar común hoy, ¿verdad? Constantemente estamos oyéndolo, que estamos en la edad, en el tiempo de la información, ¿verdad? Pues eso ha conducido a lo que se denomina la desmaterialización del trabajo. Ya no es tanto el saber cómo bregar con cosas materiales, sino más bien con ideas, ¿sí? La computación, la internet, bueno, todo eso tiene que ver fundamentalmente con ideas, no tanto con bregar
aspectos estrictamente materiales. Y entonces eso de adquirir el arte de utilizar los conocimientos se ha vuelto un poco más complicado el día de hoy. Pero las nuevas generaciones, afortunadamente, que han nacido con esta tecnología, pues son capaces de entenderlo y de llegar definitivamente a tener, a poseer y a demostrar la practicidad de los conocimientos que han ido adquiriendo. Bueno, todo esto debe conducirnos a entender la educación, dice Whitehead, como una guía para el arte de vivir. Una cita de Whitehead de nuevo: el arte de la vida consiste, dice, primero en estar vivos. Segundo, en estar vivos de una manera satisfactoria. Y tercero, en lograr un incremento de la satisfacción. Estar vivos, vivos de manera satisfactoria y vivos para incrementar esta satisfacción. Según nuestro filósofo, solo hay una materia para la educación: la vida misma. No hay más. Esto definitivamente liga con Ortega. Eso ya lo hemos dicho también ya más de una vez. Pero Ortega decía que la universidad debe entonces concretar las dos dimensiones del estudiante. La primera, su incapacidad para aprenderlo todo, ¿sí? Y dos, que necesita saber aquello que le permitirá poder vivir. Hay una coincidencia aquí en ambos filósofos en relación con esto. Terminemos con esta exposición. En conclusión, la filosofía de la educación de Alfred North Whitehead se condensa en que la educación debe estar al servicio de la vida, transmitiendo a las nuevas generaciones la sabiduría necesaria para emplear los conocimientos, ser cultos y tener una existencia satisfactoria. Muchas gracias.